Escuché a un podemita economista de Spanish Revolution decir que el salario mínimo en España tiene los niveles gracias a la alianza de Podemos y a Yolanda Díaz. ¿Qué tan cierto será? Pues que sí, que no. Es decir, sí, necesitas los votos. El PSOE siempre ha propuesto un montón de cosas que solo puedes hacer cuando tengas los votos. Conforme la izquierda se fue volviendo, la izquierda extrema se fue volviendo enemiga del PSOE, pues a partir de Anguita concretamente, donde el chiste era reventar al PSOE, así fuera aliándose con Aznar, la famosa pinza Aznar-Anguita, pues el PSOE hay muchas cosas que no puede hacer por falta de votos. Pero luego pueden votar por tu investidura, pero a la hora de las leyes no los votan. O te exigen, ay, pues que quiero estar en el gobierno para votar, pues está bien, entra al gobierno y votas. El hecho de que necesites los votos de Podemos, de Sumar, de Izquierda Unida, de quien sea, para poder hacer efectivos tus proyectos, no quiere decir que sean gracias a ellos. Si ellos desde un principio hubieran hecho un frente común con el PSOE, hubiera sido mucho más fácil tener las mayorías necesarias para hacer un montón de cambios. Desde hace 2 gobiernos, el Partido Socialista ha tenido que hacer gobiernos de coalición y entonces tiene los votos de sus aliados de la coalición. Excepto cuando ya no están en la coalición y entonces los empiezan a sabotear, como está haciendo Podemos ahora con el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, es un poco la idea del mosquito que se para en la cabeza del buey que viene arando. El mosquito está allí, se sienta en la cabeza del buey, el buey puja y tira. Era argentino el mosquito, no sé por qué, pero me lo contó un argentino probablemente. Pero después de unos minutos el mosquito dice, che, güey, qué duro que estamos arando, ¿eh? Es más o menos la idea. Es más o menos la idea. Sí, se agradece mucho y qué bueno que tengan la decencia de votar con el PSOE en proyectos que están en el programa político del Partido Socialista Obrero Español desde siempre. Aumentar los salarios mínimos. Ahí se le ocurrió a Pablo Iglesias un día que se levantó inteligente. No, hombre. Es algo que siempre hemos querido hacer y que cuando no hay votos no se puede hacer. Entonces, estos podemitas economistas de Spanish Revolution, lo que pasa es que no tienen otra forma de justificar por qué revientan la votación de izquierda. ¿Por qué pulverizan el voto de izquierda para reducir el número de escaños que podría y debería tener por números la izquierda en este país, en el Congreso de los Diputados de este país y en el Senado de este país, y que al pulverizar la votación nos hacen más difícil gobernar? España es un país de centro-izquierda. Si fuéramos en coalición, Podemos, Sumar, Izquierda Unida y el PSOE, el PP jamás gobernaría. A menos que realmente se metiera la pata de una manera espectacular. Pero cuando pulverizas el voto, pierdes a escaños. Por la forma de asignación de los escaños con el sistema DONT. Sistema proporcional que se usa en todo el mundo. Y si no el DONT, se usa uno parecido. Entonces, no puedes ser el héroe de la película que salvas del desastre que tú mismo has causado. ¿Y en qué ha caído Podemos hoy? En lo que dicen. Lo del malmenorismo no nos gusta. En su visión, el PSOE es el mal menor. El mal mayor es el PP. Entonces, el malmenorismo no les gusta y están trabajando por el malmayorismo. En este momento están trabajando por acabar con el partido, con el gobierno del PSOE y lograr el triunfo de Feijóo y Abascal. Es el malmayorismo. Por eso Irene Montero ahora le da más entrevistas al Mundo o al Español que a los diarios de izquierda. Entonces, se buscan hacer crecer demasiado el trabajo que hicieron y que no se note mucho los palos que meten en las ruedas para avanzar.